Buenos días, señores alumnos. En esta oportunidad voy a dictarle el tema de conflicto armado de carácter internacional. Por favor, les pido desde ya que presten mucha atención porque de lo que se va a hablar en clase y de lo que se va a compartir el material de estudio vendrá su examen. Sumario. Vamos a tocar estos 5 puntos, ¿no? Conflicto armado internacional, vamos a ver las generalidades, fuentes, conclusiones y recomendaciones. ¿Qué entendemos o qué es un conflicto armado internacional? Un conflicto armado internacional es un enfrentamiento entre dos o más estados, en el que al menos uno de ellos utiliza las fuerzas armadas para alcanzar sus objetivos políticos, económicos o territoriales. Estos conflictos pueden surgir por diversas razones: disputas fronterizas, conflictos ideológicos, competencia por recursos naturales, entre otros. Vamos a tocar también las normas fundamentales y ámbitos de aplicación, los cuatro convenios de Ginebra y su aplicación, el protocolo adicional 1 y su aplicación. Clases de conflictos. Según el DIH, hay dos tipos de conflicto o clases de conflicto, que es el conflicto armado internacional y conflicto armado no internacional. Según las estrategias y tácticas empleadas, vamos a encontrar a guerras convencionales y guerras irregulares o de guerrillas. Según sus causas o motivos es por lo religioso, étnicos, de independencia, de liberación, de fronteras, etc. Otras categorías, conflictos desestructurados. Tipos de conflicto armados internacionales: encontramos las convencionales, asimétrica, de liberación, guerra civil, de agresión y de intervención. Conflicto armado convencionales. Estos conflictos son enfrentamientos militares entre estados soberanos que emplean fuerzas armadas regulares y siguen las normas del derecho internacional. Las guerras convencionales suelen tener una estructura de mando formal y utilizan tácticas y estrategias tradicionales de guerra. Ejemplo histórico incluyen la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde las fuerzas armadas de varios países se enfrentaron en conflictos a gran escala. También encontramos el conflicto armado no convencional o asimétrica. Estos conflictos los involucra a un Estado y a grupos no estatales, como insurgentes, milicias y organizaciones terroristas. La asimetría se refiere a la disparidad en las capacidades militares y estratégicas entre las partes en conflicto. En este tipo de guerra, los grupos no estatales a menudo recurren tácticas guerrilleras, terroristas o de insurgencia para enfrentarse a las fuerzas militares regulares. Ejemplo: Israel se encuentra sumido en un conflicto armado con Hamas en el Medio Oriente, Palestina para ser más exacto. Guerra de liberación nacional. Son aquellos conflictos armados que se dan cuando los estados quieren liberarse de una potencia que se encuentra colonizándolas. Casos tenemos la guerra de independencia de la India con Mahatma Gandhi, guerra civil de El Salvador, guerra de secesión de Bangladesh, guerra civil de Liberia y ha habido otros casos. La República de Sudán del Sur, pero yo no sé por qué esa República de Sudán del Sur, esa partecita de Sudán del país, quería liberarse, decía que ellos tenían la plata, que tenían el dinero y no querían mantener al norte. Se liberaron. Ahora se matan entre ellos para ver quién controla ese dinero. Y siguen matándose. Kosovo, entonces son guerras de liberación para el régimen colonialista. Acá tendríamos un tema parecido.
en el Perú. ¿Quién es de Puno acá? Arequipa no, Arequipa no. Arequipa siempre se habla, ¿no? De que en el Perú existe la nación. No, de Arequipa no, es Puno, ¿cómo se llama? La nación Aymara, Aymara. Pero no es que eso sería una guerra de liberación siempre y cuando sea haya un gobierno que los discrimine, que los ataque, que los quiera desaparecer, que los quiera colocar así como a los indios que los querían en reservaciones, cosa que no es, ¿no? No tienen motivo para hacerlo. Guerras civiles, un ejemplo de guerra civil, aquí está en la pizarra. Ejemplo de guerra civil, la guerra de secesión que hubo en el norte, en Estados Unidos, de los esclavistas contra los liberadores, ¿no? El norte y el sur. El sur se encargaba de las plantaciones de algodón, tenía esclavos. El norte eran más tendencia liberalista. Abraham Lincoln declara la libertad de los negros. La guerra civil española, un representante de la guerra civil española que ustedes hayan conocido, que haya luchado en la guerra civil española. Angelines Fernández, la bruja del 71, ella era guerrillera en España, es española. Era guerrillera, pertenecía a las milicias guerrilleras. Cuando Franco gana, Angelines Fernández escapa y se va a México. No me creen, búsquenlo. Conflictos armados por agresión. Tenemos el problema bélico que existe entre Ucrania y Rusia. ¿Ya? Entonces, resumiendo, tenemos conflictos armados de dos características fuertes. Conflicto armado de carácter internacional, conflictos armados entre dos estados, y conflictos armados de carácter no internacional o conflictos armados no internacionales. ¿Ya? Dentro de los conflictos armados de carácter internacional, vemos que hay otros tipos, que es la misma noción, sigue siendo conflicto armado de carácter internacional, pero para identificarlos de acuerdo al tiempo que vivimos, tenemos esos tipos que los acabo de presentar. ¿Ya? Repitiendo, tenemos los conflictos convencionales, no convencionales o asimétricos, de liberación nacional, guerras civiles y por agresión. Guerra de intervención, cuando fuerzas multinacionales ingresan para restablecer el orden en un espacio geográfico. Kosovo, del año 99, la violencia había llegado a una magnitud tan fuerte que han tenido que entrar las fuerzas multinacionales para restablecer la paz. Tenemos guerra, conflicto armado, combates, ataques. ¿Qué denominación tienen cada uno de ellos? ¿Es lo mismo? ¿Hay diferencias? Guerra, enfrentamiento violento entre estados. Hay una declaración de guerra. Se ven situaciones complejas, hay problemas políticos, económicos, sociales, culturales, jurídicos. Pero existe un problema. ¿Cómo identificamos? ¿Es una guerra o es un conflicto armado? ¿Cómo sabemos? ¿En qué estamos? Una declaración de guerra es un acto formal en los cuales un estado le dice a otro estado, ¿sabes qué? Estoy en guerra contigo. Históricamente las declaraciones de guerra se hacían pues, por intermedio de un documento, se le enviaba en la parte diplomática consular. ¿Cuál es la última guerra en la que Perú ha sido parte? Guerra en la cual Perú ha sido parte. No, no. La última conflicto en el que Perú ha sido parte ha sido con Japón. Nosotros le declaramos la guerra a Japón, oficialmente. Nunca intervenimos, pero oficialmente le declaramos la guerra.
Cuando una declaratoria de guerra es cuando el gobierno chileno nos declara la guerra a nosotros. Chile agarra y dice en vista de que, resumiendo, no son las palabras exactas, lo tengo por ahí el documento, la superintendencia de Chile le dice que ante la presión de Bolivia de elevar los impuestos de forma arbitraria, acá, le declara la guerra a Bolivia. Y como había metido sus narices, también le declara la guerra a Perú. Documento oficial firmado por uno de los presidentes que fue de Chile, que fue el primer ambulante que tuvo Lima, un miembro de inteligencia chilena que vino acá, que estuvo acá, y llegó a ser presidente de Chile. Portales, Diego Portales. Lo firma Diego Portales esa declaración de guerra. Pero en el derecho internacional no siempre es necesario que haya una declaratoria de guerra para que se considere conflicto armado. Ahí viene el CENEPA. En el CENEPA, conflicto armado, guerra, ¿qué fue? Guerra interna, conflicto armado no internacional. Es un conflicto armado de carácter internacional. Participaron las Fuerzas Armadas de dos países. ¿Ganamos o perdimos? ¿Ganamos o perdimos? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Perdimos o ganamos? ¿5-0, 5-1? ¿Cómo fue? ¿Ganamos? Perdimos. Le dimos 1 kilómetro cuadrado en Tihuinza. ¿Ustedes saben lo que es el chinchorro? ¿Saben lo que es el chinchorro? No? El chinchorro es 1 kilómetro cuadrado que nosotros tenemos en Chile, en Arica. 1 kilómetro cuadrado que es un arenal, pasa la Panamericana por encima. Y nosotros le dimos 1 kilómetro cuadrado en la selva a los ecuatorianos. Militarmente nos costó, pero el saldo salió a favor. Se ratificó los tratados internacionales que había de los límites y se delimitó completamente el país. Se le dio un kilómetro cuadrado militarmente, inclusive cuando jugamos fútbol nos ganaron creo que no me acuerdo para qué mundial fue. Y salió el presidente a decir que nos habían ganado 7-1 porque nos destruyeron 7 naves o 7 helicópteros y nosotros solamente una. Pero políticamente nosotros ganamos. Las Fuerzas Armadas actuaron, nos costó, pero expulsamos al invasor. Terreno muy difícil, muy agreste, muy, muy difícil. Sea guerra o conflicto armado, siempre se debe respetar el derecho internacional humanitario. ¿Nosotros respetamos el derecho internacional humanitario en el conflicto? ¿Se acuerdan del sargento Pihuicho? Sargento, 1,60 m con zapatos, y zapatos 1,50 m. Y lo capturó a un ecuatoriano y lo llevaba a puntazo, lo llevaba al puesto de comando. Se lo detuvo, se lo curó, se lo llevó al hospital y después fue devuelto vía Cancillería. ¿Te respetamos? Sí. El derecho internacional humanitario no prohíbe ni legitimiza la guerra o el conflicto armado. No dices cuáles son los motivos o qué lado tiene razón. Solamente se encarga de minimizar el sufrimiento innecesario que éste provoque. Siempre se aplica el derecho internacional humanitario. Ataques es lo único que está definido en los protocolos adicionales, particularmente en el artículo 49 de enero del año 77. Mire, estamos hablando del año 77, qué lejos que estamos, parece lejos, ¿no? 50 años atrás. Combate, típicamente militar, enfrentamiento entre dos fuerzas armadas o el ataque sobre una posición defensiva del adversario. Hostilidades, cuando se desarrollan hostilidades,
Hay enfrentamientos, hay intercambio de disparos, lo que me manifestaron de que las FARC ingresan al territorio peruano, son hostilidades. Si hubiese una respuesta de Perú contra esa gente de las FARC que ingresan al territorio peruano, ¿sería qué tipo de conflicto? Porque ellos están solamente realizando actividades delincuenciales, robos, asaltos, no están atentando contra el Estado. ¿Que es un crimen lo que hacen? Sí. Entonces se encargaría solamente las fuerzas policiales encargadas de hacerlo. No llega a ser un conflicto armado de carácter internacional ni conflicto armado internacional. Si el Estado peruano ingresa a Colombia y ataca en forma ya permanentemente o prolongada en el tiempo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, a la FARC, ahí ya se podría hablar de un conflicto armado de carácter internacional no asimétrico. Pero el Estado colombiano tendría que mantenerse y ahí puede desencadenarse un conflicto armado de carácter internacional. Como es el caso de una operación que realizó eh, Colombia contra la FARC, dio tiro fijo, que agarraron y sabían dónde estaba el puesto comando, donde se encontraban los de la FARC, pero los de la FARC astutamente lo habían hecho en territorio ecuatoriano. Los de Uribe, el presidente Uribe, no le importó, agarró, se metió su aviación y le metió bombas y murieron ahí, pero atacó y se replegó. El presidente ecuatoriano, un negro grandote, no me acuerdo su apellido, Correa, hasta que estaba que le quería armar la bronca, inclusive en una reunión en la ONU le reclamaba airadamente que por qué vine a hacer, digo, te pido disculpas, me equivoqué, fallaron mis instrumentos. Todo el mundo sabe que lo hizo a propósito, pues, ¿no? Pero nunca fue mi intención atacar a Ecuador, mi intención ha sido atacar a las FARC, que son mi gente. ¿Eso fue un conflicto armado? No. Pudo haber llegado a un conflicto armado interno, de todas maneras, se podría haber sido, porque está atacando a las fuerzas de ahí. ¿Podía haberse desencadenado un conflicto armado internacional? Sí, porque han ingresado fuerzas armadas a un territorio de otro estado. Y Correa pero sí, ustedes tienen que pedirnos disculpas. Te estoy pidiendo disculpas, le decía Uribe. Y es más, se bajó de su peldaño, se acercó, te pido disculpas, y le ofreció la mano y Correa, ante la presión de los demás, ya, bueno. Pero Uribe se bajó de su escaño, de su podio, de esa vaina, y te pido disculpas, el pueblo colombiano le pide disculpas al pueblo ecuatoriano por haber ingresado a su territorio. No, pero nosotros nos equivocamos, no son los de la FARC. No hay ningún ecuatoriano ahí, todos los que han muerto son colombianos de la FARC. Provocó casi una respuesta bélica de Ecuador. Es, Hubiera tratado de intervenir para evitar que se desencadene un conflicto armado. Es un conflicto armado, la ONU es más nombre que efectividad. Hubiera tratado de minimizarlo y bueno, acepta las disculpas, pues si Colombia te está pidiendo disculpas, Ecuador, acéptalas. No, pero yo pido que me pidan disculpas, pero te estoy pidiendo disculpas, ¿qué más quieres, no? Correa fue un tipo que violó mucho, mucho lo que es derecho internacional. ¿Qué otra cosa violó Correa? En provecho del país. Violó la neutralidad del símbolo de la Cruz Roja en la operación Jaque, la liberación de Ingrid Betancourt. ¿Han escuchado? ¿Quién es Ingrid Betancourt? Lógico, colombiana. Ingrid Betancourt fue una candidata a la presidencia de Colombia, ¿no? De ascendencia francesa, que desatendiendo las indicaciones que le daban los cuerpos de seguridad de Colombia, le dijeron no ingreses a esa zona porque en esa zona hay gente de la FARC, es peligroso, está haciendo su campaña. Se metió a la mala y los de la FARC la secuestraron y la tuvieron mucho tiempo secuestrada.
Imagínense todos los vejámenes que puede haber sufrido esa mujer. Con un grupo de secuestrados, entre los cuales había militares. Eh, Uribe, para liberarla a esta señora, hace un planeamiento, se acercan a los de la FARC, le dicen, querían trasladar gente supuestamente de un sitio a otro, los de la FARC, y dentro de ellos estaban los de Ingrid Betancourt y otro grupo más. Le dicen, sí, va a venir un helicóptero de la Cruz Roja y lo vamos a trasladar. Llegan ahí y efectivamente con dos de la FARC, que le dicen no tienen que llevar armas, no, de todas maneras llevar armas, y uno tenía pistola, un armamento. Lo suben al helicóptero y ya en pleno vuelo pues, lo gomean a los de la FARC y lo liberan. Pero utilizaron un helicóptero con el emblema de la Cruz Roja. La Cruz Roja le metió una bulla, no sé, hasta sanción. ¿Qué sanción le habrá metido? Porque viola el principio de neutralidad de la Cruz Roja. ¿La FARC se volverá a confiar en alguien que venga con yo soy de la Cruz Roja? Muy difícil. Bueno, son convenios de Ginebra. Las hostilidades son, pues, son problemas que suman todos los atentados, lo que haya en contra entre las Fuerzas Armadas o entre los grupos que se encuentren enfrentados. Muy bien, vimos normas fundamentales y ámbitos de aplicación de lo que son conflictos armados y vemos los 4 convenios de Ginebra. ¿De dónde salen los 4 convenios de Ginebra? ¿Quién sabe la historia? Siempre hablamos los 4 convenios de Ginebra, los convenios de Ginebra. En el año 1859 había un enfrentamiento entre fuerzas austríacas y francesas. Un suizo que pasaba por ahí, un comerciante suizo, Henry Dunham, vio que en el campo de batalla quedaban muchos heridos, moribundos, muertos, y nadie se encargaba de ellos, de la cantidad enorme. Era un comerciante suizo que pasaba, pues, como le digo, antes los conflictos armados se llevaban a cabo en el campo, lejos de las ciudades, y particularmente en esos años, ¿no? Él pasaba y vio horrorizado cómo habían tantos heridos. Él conforma en el grupo, él se va a la localidad de Solferino y le dice, pues hay que ayudar a estas personas que están muriendo. Pero son de franceses o son austriacos. No interesa. Son personas que están sufriendo. Entonces crea un grupo de ayuda para los heridos, sin importar nacionalidad, sin importar nada. O los ayuda a bien morir o los cura, ¿no? Y roba el pato. Y crea el grupo, el primer grupo 5, el grupo de los 5 que le dicen, y crea el primer convenio de Ginebra, que es para las víctimas, para la protección de las víctimas en campaña terrestre. Vemos que los convenios de Ginebra son 4. Ya vimos por cuándo se crean, resultado de qué, del deseo humanitario o la acción humanitaria que tiene Henry Dunham. Y a lo largo de la historia se dan 4 convenios y 3 protocolos. El primer protocolo, el primer convenio de Ginebra, perdón, el primer convenio de Ginebra, en 1864 se crea el primer convenio de Ginebra. Se ocupa de la suerte de los militares que han caído en campaña, en guerra terrestre. El 68 se firma el Tratado de San Petersburgo para prohibir las balas menores, ya prohibir métodos de hacer la guerra. Como les dije, en una guerra, si yo soy buen militar, he hecho bien mi triangulación cuando era recluta, mi disparo debe acabar con la vida de mi adversario. Si lo hiero, ya no puedo rematarlo, ya está fuera de combate, ya dejó de ser mi enemigo, es una persona que sufre. Entonces, hay que hacerlo. Y no debemos utilizar medios de combate que causen daño que sea innecesario, ¿no? Por eso es que ya prohíben las balas que sean de cierto calibre, de cierto tamaño, que causen cierto daño. Tratado. En 1906 se amplía estos convenios, sale el segundo convenio de Ginebra para los heridos y
prisioneros de guerra o náufragos ya en los enfrentamientos armados en un conflicto en el ámbito marítimo. Convenio para los heridos, enfermos, náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar, ya después de un convenio, ¿no? Un ataque, un enfrentamiento. ¿Quién es el máximo exponente de este convenio al Perú? Miguel Grau, caballero de los mares. Que pese a que en ese año, cuando se realizó el combate naval de Angamos, todavía no existía nada, él demostró la caballerosidad al rescatar a los adversarios chilenos que después de haber sido destruidos sus barcos se encontraban como náufragos. Tercer convenio de Ginebra, van pasando los años y ven que no es solamente eso, sino también hay prisioneros de guerra que sufren como consecuencia del conflicto. Se crea el tercer conflicto, el tercer convenio de Ginebra para ver sus derechos. Pasa paciencia. Pero algo más que influye en la guerra ya se va acercando más a las ciudades. Entonces, el cuarto convenio es relativo a la protección a las personas civiles. Bien, personas protegidas, el niño, la mujer. Antes la mujer no participaba directamente en los conflictos, ahora ya. Pero hay algo común que se encarga dentro de los tres convenios, de los cuatro convenios, hay un artículo que es común, que se encarga de esto. No homicidios, no mutilación, no tortura, no toma de rehenes. Este en sí le dicen un mini convenio, es el artículo 3 común, que sirve, en muchos casos, este artículo 3 común sirvió mucho para que Abimael Guzmán fuera sentenciado. Si nosotros, cuando Abimael Guzmán es capturado, los elementos, los operadores de justicia recurrieron a este convenio para poder sentenciarlo, ya que nosotros éramos parte firmante de los convenios de Ginebra y de sus protocolos. Abimael Guzmán había violado este convenio, ¿no? Que reconoce el artículo 3 común a los cuatro convenios. ¿En dónde? En Lucanamarca. Él reconoce la autoría de Sendero Luminoso en el caso de Lucanamarca. Ramuchi Rachumí, está hablando. Hola. Sí, mi coronel, buenos días, oficial Rachumí. Mi coronel, tengo una consulta, una interrogante. En este caso, cuando un combatiente caiga en manos, ¿no? del poder enemigo, a ese combatiente lo van a, en este caso, recibirá el trato como un prisionero de guerra. Claro, debe recibir el trato de prisionero de guerra. Debe recibir el trato de prisionero de guerra, eso está así. Tuve la suerte o la oportunidad, no sé si suerte o oportunidad, de conocer a un argentino que había sido parte de las Fuerzas Especiales Argentinas en la Guerra de las Malvinas. Lo conocí haciendo el curso de refugiados en San Remo. Y él manifestaba de que él, en los primeros ataques, él es capturado por las fuerzas inglesas. Pero una vez que lo capturan, lo clasifican oficial, porque hay sistemas, hay procedimientos de clasificación de los prisioneros de guerra. Y me dice, yo estaba detenido, pero yo estaba en un ambiente que lo único que me faltaba era pues que esté mi familia conmigo, porque Inglaterra respetó las normas, les dio el trato debido, me dicen, aunque yo jugaba tute con mis carcelarios, ¿qué será tute? No sé, es un juego de cartas, creo. Entonces le dieron un buen trato. ¿Qué ocasiona esto? Que al no haber rencillas con los prisioneros de guerra, no haber, va a ser más fácil que una vez terminado el conflicto se restablezcan los vínculos diplomáticos, los lazos diplomáticos. Una persona detenida ya pues dejó de ser, él es un profesional de la guerra tan igual que nosotros, ¿no? Si fuera el caso de un conflicto armado de carácter internacional, ¿no? Si yo detengo a un militar, él es un profesional de la guerra igual que yo. Entonces yo tengo que darle el trato debido. ¿Correcto?
En un conflicto armado de carácter internacional, la normatividad, de acuerdo a los convenios de Ginebra, ahí está claramente especificado cuál es el procedimiento con estas personas que son detenidas. ¿Ya? Y el trato y todos los derechos que debe tener: alojamiento, vestimenta, separación, clasificación, soldados, clases, técnicos oficiales, porque esa es la norma, así está especificado. En todos los conflictos debe haber. En algunos casos no se da. Y vamos a ver, no sé, ustedes van a ver el caso Milay un poquito más adelante y van a ver cómo influye la normatividad del Estado y si es firmante o no de los convenios para que puedan aplicarse la ley. Bueno, ¿en qué circunstancias? Circunstancias naturales. Hay la Agencia Central de Búsqueda y la Oficina Nacional de Información, que lo vamos a ver el día de mañana, vamos a ver qué cosas son cada una de esas cosas, que es la que se encarga de notificar. Yo, país retenedor, yo he capturado a 10 personas, pero hay uno que viene herido, pues, está explotado. Yo trato de curarlo, porque eso es la misión, pero se me muere. Ya por la Oficina Nacional de Información, yo debo transmitir la información de cuántos detenidos tengo al país adversario. Y ahí está la Agencia Central de Búsqueda del CICR, que colabora mucho con ellos. Entonces le dice, sí, pero este señor está acá, ha fallecido. Muy bien, falleció en mi poder. Perfecto, se le rinden los honores correspondientes, porque le corresponde, debería ser, y se facilita su repatriación. Si yo lo mato, puede haber una denuncia por crímenes de guerra, al matar prisioneros. Esa es otra cosa. Pero la ley, la norma es esa. Está considerado por intermedio de los canales diplomáticos. Se informa al país de procedencia. ¿Sabe qué? Yo lo tengo detenido a Juan, a Pedro, a Pablo, José. Pero tengan en cuenta que José está con una herida de bala en el estómago, lo estoy tratando, pero está delicado. ¿Saben qué? José se murió. Acá está su cuerpo. Repátrienlo y denle de cristiana sepultura. O si ya las circunstancias lo impiden, yo le doy cristiana sepultura y realizo el registro de sepulturas, que también mañana lo vamos a ver eso. Cuando termine el conflicto armado, acá está, en esta sepultura está José, pueden llevárselo. Esas son las actividades que se realizan. Mañana vamos a ver control de un conflicto armado. ¿Ya? No sé si está clara la respuesta para el técnico oficial que preguntó. Al detenido se le debe, en el conflicto armado de carácter internacional, se le dará el trato de prisionero de guerra. ¿Ya? Además, las partes del conflicto harán todo lo posible para poner en vigor, mediante acuerdos nacionales, las disposiciones del presente. ¿Y qué pasa con los detenidos en un conflicto armado de carácter no internacional? ¿Prisioneros de guerra? No. ¿Son beligerantes? No. Son delincuentes. El técnico Pisco Risco Llovera. Mi coronel, buenos días. Dígame, señor. Mi coronel, como usted nos ha explicado que el conflicto internacional es entre dos estados. Cuando el Perú participó o apoyó a Argentina en el conflicto con los ingleses, ¿qué hubiera pasado si hubiera, eh, hubiera caído un compatriota nuestro como prisionero de guerra? Si el Perú no le había decretado la guerra a los ingleses. Muy buena tu pregunta, muy interesante. Dentro de los que participaron estuvo el general Crovetto, por ejemplo. No sé si los de la Fuerza Aérea lo conocen, al general Crovetto. Fue jefe del Comando Conjunto el año 2004. A lo mejor no están ahí. Muy buena la pregunta, ¿sabes qué? Y la verdad, él podría haber sido considerado de varias formas como prisionero de guerra o como mercenario. Es un tema, una pregunta muy, muy interesante.
De verdad que te mentiría si tendría la respuesta. No la tengo, no tengo la respuesta ahorita. Pero déjame cuando llegue el capitán González, él le voy a hacer la consulta a él, porque en realidad él no siendo parte de las Fuerzas Armadas argentinas, él vendría, o los pilotos que participaron ahí vendrían a ser considerados como mercenarios, ya que no son, forman parte de las Fuerzas Armadas, ya que Perú como país no estuvo en guerra con Inglaterra. Apoyó, mandaron pilotos de la Fuerza Aérea, pero no hubo una declaratoria de guerra. Si Inglaterra los hubiera considerado los hubiera capturado, el estatus no hubiese sido de prisionero de guerra. Podría haber sido considerado como mercenario, que es un trato completamente diferente. Esa sería mi respuesta más acertada de acuerdo al conocimiento que tengo. Oh, ese sería, no tengo otra respuesta. Muy buena tu pregunta, muy interesante. ¿Mm? ¿Qué pasó cuando hay la batalla de Arica? ¿Se acuerdan de la batalla de Arica? 1879, que los chilenos toman Arica y matan a todos menos a uno, a un oficial. ¿Quién era? Roque Sáenz Peña. ¿Quién era? Era un argentino que participaba en el conflicto en contra de los chilenos. Este llegó a ser presidente de la Argentina. El único, ¿por qué? Porque Chile tenía miedo de que si mataran a un argentino, Argentina se inmiscuyera en el conflicto. Entonces la orden precisa fue no toquen a Roque Sáenz Peña, sabiendo que él participaba ahí. Lo capturan vivo y se lo devuelven a Inglaterra, a Argentina. Los protocolos adicionales, tenemos tres protocolos adicionales. Tenemos el primer protocolo relativo a los conflictos armados de carácter internacional. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la historia vemos, pues, ¿no? Se da la Segunda Guerra Mundial y se hicieron los cuatro convenios de Ginebra, tenemos una normatividad. Dentro del primer protocolo se dan ciertas pautas que no se contemplan en los convenios de Ginebra, como por ejemplo, ya vimos convenio de Ginebra para tierra, convenio de Ginebra para mar, prisioneros de guerra, civiles. Conflicto armado en el aire. ¿Hay algún convenio que norme cuál va a ser el procedimiento en el aire? No hay. Estos convenios sirven para ampliar, perdón, estos protocolos adicionales amplían lo dispuesto en los convenios. Hay dos situaciones en las que las personas saltan del avión. Eso sería mejor. Ya. La primera situación es cuando yo, paracaidista, salto como miembro de una operación aerotransportada. Entonces, si vienen los aviones, el desembarco de Normandía, pasaban los aviones, saltaban los paracaidistas y van descendiendo como una fuerza de ataque. A ese personal sí le puedo disparar. De acuerdo al convenio, de acuerdo al protocolo, sí puedo realizar el ataque. Pero si al tripulante del avión, el avión es derribado, se eyecta el tripulante y va cayendo, está salvando su vida. A ese no debo disparar. Y una vez que cae, si él se rinde, tampoco debo dispararle. Pero si él intenta sacar su pistolita o su pistola o su fusil, lo que tenga, para atacarme, ahí sí. ¿Está claro? Son dos situaciones diferentes. Uno, el paracaidista que conforma una fuerza de ataque, que está invadiendo, está haciendo una operación aerotransportada, lo que sea, así sea en caída libre, salto comandado, salto enganchado, pero forma parte de un grupo de ataque. A esos ni bien están saliendo del avión, se le puede disparar.
Si el avión es derribado y el piloto se ha eyectado para salvar su vida y está cayendo, a ese señor no le puede disparar. Y no hay una normatividad para lo que es conflicto aéreo. No hay una normatividad, no dice cuándo ataque. Lo único es el caso de los paracaidistas, de que no se pueden bombardear zonas desprotegidas. Esas son las normativas, pero la cuestión de enfrentamiento en el aire no hay una norma escrita. Son vacíos. Estamos hablando de que estos convenios se han dado pues en 1949, hace 70 años, 75 años, y ha variado bastante lo que es los procedimientos para realizar los conflictos armados. Vemos que no solamente es necesaria la norma, sino necesitaríamos un ente internacional que pueda ejercer justicia efectiva. Van a ver el caso de Milei, cómo llega un caso bien parecido a lo de Acomarca. ¿Qué pasó en Acomarca? Un oficial, en su segundo año de subteniente, segundo o tercer año de subteniente, cometió una burrada, pero cometió un crimen. Cometió algo que no debería haber hecho. Tal vez pensando que lo que hacía estaba bien, de acuerdo al momento, pero fue una equivocación. Una fuerza de ataque que viene descendiendo en paracaídas, sí se lo puede atacar desde el primer momento en el cual que saltan del avión. Porque ellos en el momento que ingresen a tierra, es un objetivo militar porque ellos vienen a atacarme y que ni bien se reagrupen en tierra va a ser una fuerza importante de ataque. En cambio, aquel paracaidista que utiliza el paracaídas como medio de salvación de vida, no. Él ya no viene a hacerme un ataque, simplemente él está poniendo su vida en seguridad. Igual, cuando éramos más jóvenes o cuando pasábamos por las escuelas, esa era la idea de los convenios de Ginebra. ¿Qué debe decir prisionero de guerra? Mi nombre, grado y número de serie. Más nada, eso es todo lo que debo decir. Sin embargo, no es así. Ahora, gracias ya en cumplimiento a los tratados, a los convenios que tenemos, ya se están impartiendo cursos como este, se están masificando los cursos. Antes los cursos acá solamente eran en el aula y en los talleres que dábamos en provincias, que muchas veces a los técnicos oficiales o a los oficiales mismos ya que tengo que mandar 5 porque venía la orden de acá. ¿De quién es el más relajado? Ya, fulano, los agarraban y los mandaban. Pero ahora no, ahora la gente quiere saber, quiere entender, quiere protegerse, porque tengan en cuenta que el cumplimiento de las normas es lo que nos va a proteger después de vernos un problema judicial. He tenido la suerte de, pese a los diferentes años en los que estaba en la zona de emergencia, he salido sin ningún tipo de problema, por conciencia o por suerte, pero hay muchos que no. Tengo compañeros de promoción generales que andan asustados ahí porque los están llamando a declarar. La CBR, la Comisión de la Verdad, por hechos que pasaron el 88, el 90, el 91. Entonces, eso es lo bueno. Y que sepan la norma y sepan defenderla, sepan aplicarla, porque a veces por desconocimiento no lo aplicamos y nos causan problemas. Ya, continuamos. ¿Algo más? ¿Alguna inquietud más? Listo. Entonces vemos ahora el protocolo adicional primero y eso y la aplicación que tenemos en él, ¿no? ¿Para qué sirve este protocolo adicional? ¿Para qué es? ¿De dónde sale? ¿Por qué? Ahí hay un gritón, hay un general que le está diciendo protocolo 1, ¿por qué? Son las normas, la diferenciación y la aplicación de ciertos métodos y procedimientos para hacer la guerra. Recuerda, en este protocolo se recuerda que los métodos y medios de un conflicto armado no son ilimitados, tienen sus límites. No podemos emplear todo en forma discriminada el material bélico al cual nosotros tenemos acceso o de acuerdo al avance de la tecnología. Se prohíbe ataques indiscriminados, tienen que ser selectivos hacia el adversario, hacia el enemigo.
protección que debe existir para el personal de transporte sanitario que puedan darse. A los médicos, al que utiliza el emblema. ¿Cuál es el emblema? La Cruz Roja, la Media Luna Roja o el rombo. ¿Y el león rojo? ¿Han escuchado del león rojo o no? ¿Por qué? También existió el Media Luna. Obligación de buscar a las partes desaparecidas, por eso ahí la pregunta que venía. Siempre en un proceso, en un conflicto armado, puede haber circunstancias en que las personas mueren y no se las puede trasladar, no se las puede limpiar. El año 9, una patrulla que entró a la zona de Alto Somaveni, Alto, la Boca de la Napati, entró una patrulla y estaba un capitán, Florencio Segarra Costa, y cae el capitán, fallece. En el momento que viene el helicóptero a recoger el cadáver, venía piloteado por el comandante La Zábara, lo recogen al capitán y cuando le están recogiendo al capitán comienza el enfrentamiento nuevamente. El helicóptero se ve impactado, se repliega, levanta vuelo y cae un soldado. Entonces el teniente que estaba ahí, ese teniente relajado del que les hablo, le dice al helicóptero, ingeniero, tengo otro muerto, tiene que bajar a recogerlo. El comandante que estaba, el piloto decía, yo ahí a esa zona no vuelvo a bajar, pero ni aunque me paguen. Y anduvo con su muerto 3 meses, 3 meses, 3 días. Pero ya al tercer día en la selva, el calor, pues ya, orden, ¿sabes qué? Había un GPS McClellan. ¿Quién conoce el GPS McClellan? Entiérralo. Y se lo enterró, se puso su ubicación y está. Posteriormente, ahí en esa parte empezó obligación de buscar personas desaparecidas, ¿no? El protocolo adicional obliga. Pese que eso en otro contexto, otra patrulla tuvo que ingresar para recuperar el cadáver y se le dio para darle cristiana sepultura. El caso de este soldado, de que lamentablemente perdió la vida en un momento que después de estar protegido en un árbol, entonces decide cambiarse hacia otro árbol y de repente le cae la esquirla de la granada que acaba de explotar en ese momento. Lo cierto que para evacuarlo fue un poco difícil por la agreste zona que había. Hemos tenido que, bueno, bolearlo hacia una quebrada, porque no lo podían cargar 4 soldados. Hemos unido ponchos que normalmente uno tiene para patrullar, y aún así no se podía rescatar el cadáver. Con 4, 6 soldados, más un subteniente y el que habla, que habíamos quedado casi al final de la operación. Entonces lo hemos llevado por la quebrada arrastrando, hasta cierto punto, hasta subir al helipuerto Tormenta. Ahí nos acompañó o nos dio el alcance de apoyo, ya a las 5 de la tarde, cuando casi no se veía, una patrulla me dice, ya, déjenos acá el cadáver, nosotros lo vamos a subir, ustedes vayan nomás. Por supuesto que ese fue la peor pérdida, un muerto, ¿no? Porque habían muchos heridos, producto de las esquirlas de las granadas que no caían y todo eso, ¿no? Fue así de que en ese momento ya pues le dejamos el cadáver. Nosotros hemos subido. Al día siguiente el comandante dice, señores, vamos a rescatar el cadáver. Es decir, la patrulla no lo pudo subir al cerro. Entonces, al día siguiente se armaron patrullas y hemos ido a rescatar el cadáver. No, El cadáver ya no estaba en el mismo lugar donde lo habían dejado la patrulla. Estaba en otro lugar, pero estaba minado. Entonces el comandante dijo, no, prefiero perder un hombre antes que perder mucho más. Eso se va a rescatar en otra operación. Efectivamente,
no habíamos hecho, no habíamos estado mucho tiempo y sin embargo empezaron nuevamente los disparos de lejos, ¿no? Lo cierto que ese cadáver, bueno, se rescató. Yo por historia sé que después de mucho tiempo fue rescatado bueno, su resto para darle una cristiana sepultura. Entonces, ¿a qué voy, no? A que a veces las circunstancias, pues como usted acaba de decir, no son iguales en cada momento cuando uno está pues en operaciones. Ahí tiene que desarrollar, ¿no? A que de repente más vale tener, ¿no? Los medios operativos, ¿no? Las personas, las patrullas completas, a perder más hombres. En ese sentido, de repente va por ahí el que me hace recordar esa operación en la cual estuve Ujú. presente en el CENEPA. Gracias. Gracias por la colaboración. Efectivamente, hay circunstancias en las cuales, desgraciadamente, por la agreste del terreno, las dificultades del apoyo aerotransportado, es necesario hacerlo. En esa patrulla, ese soldado fue lo primero que hicieron cuando la gente se trasladó el año 99, en octubre, se trasladó de Huamanga hacia Pichari. Lo primero que le dieron fueron bolsas de cadáver. Esa bolsa de cadáveres lo utilizaban a veces, muchas veces para dormir en la noche porque hacía un frío y la lluvia, y eso servía como impermeable. En esa bolsa se lo colocó a ese soldado, se lo enterró y teníamos el GPS McClellan. Entonces se ubicó la zona geográfica donde estaba, señalizó y se lo dejó enterrado, pero no se podía hacer nada. Posteriormente entró una patrulla ya casi cerca del mes. Entró una patrulla con la única misión de recuperar el cadáver. Ya pues había pasado un mes, selva, calor, ya se imaginan. Pero sí, siempre debemos de rescatar nuestros muertos. García Rojas, ¿quién es? MacGyver, ¿quién es? Es el último héroe peruano que tenemos. Él, para sus restos, lo único que se encontró fue su pie. Inclusive lo único que se enterró fue su pie y estuvo enterrado en un sitio determinado. Su viuda lo sacó de ahí, lo ha tenido en su casa cerca de un año hasta que fue enterrado en la cripta de los héroes, con ceremonia especial. Claro, le corresponde. Pero a veces por problemas políticos, o bueno, García Rojas de la promoción de Ollanta, entonces ocasionó ciertos problemas. Bueno, la cosa es que ya descansa en la cripta de los héroes, lo que queda. A lo que iba es de que aunque sea algo del cuerpo de MacGyver, de Lucho, fue recuperado, se lo reconoció por ADN que era de él y ahora descansa en la cripta de los héroes. El último héroe que tenemos. En cuanto al protocolo primero que estamos hablando y que se refiere a todos estos, a los procedimientos que no deben ser empleados, los medios, las limitaciones que existe en el combate para realizar las operaciones militares. Tenemos los métodos que existen, que no se está prohibido ordenar que no haya sobrevivientes, que no exista prisioneros, guerra sin cuartel. No se aceptan rendiciones, que no se acepten rendiciones, se da la orden. Matar o herir al que se rinde, ese es considerado un crimen de guerra. Saquear y tomar rehenes. Como medios, empleo de armas, municiones de daño innecesario, balas Dundum, minas antipersonales. Esto está prohibido por el Convenio de Ginebra, las balas Dundum, las balas que explosivan. Sin embargo, miren cómo somos acá los peruanos. La munición que está autorizada por la DISCAME es aquella munición que tiene la carga hueca. Los que utilizan pistola o revólver o han visto, la munición para práctica de tiro es la encamicitada, la que viene con todo cubierto. La que se puede utilizar para defensa personal es la que tiene un huequito y tiene esa ahí. ¿Quién ha sido el que dio la norma? No sé, pero está atentando contra el derecho internacional. Pero está autorizado por la ley acá.
Ese es empleo de armas, municiones de daño innecesario. Balas Dundum, minas antipersonales. Antes, en algún momento, las balas, ¿no? El cartucho, viene la vaina, el fulminante, la pólvora y la bala en sí. Muchos en la punta de la bala con una sierra le hacían una cruz. ¿Para qué? Cuando ingresa al cuerpo, se abre. Entonces, si una bala atraviesa y atrás hacia esa bala, cuando entraba, sacaba media espalda. No era prácticamente Dundun, era un arma, una bala modificada, porque con una sierra, que le haces una cruz en la punta, o la planas un poquito la punta y se le hace una cruz, y en el momento que impacta hace mucho más daño. ¿Ya? Ese tipo está prohibido. El empleo de gases tóxicos o armas químicas, el gas mostaza, está prohibido. Saddam Hussein lo utilizó para eliminar una población kurda. Uso de veneno y armas ponzoñosas. ¿Dónde se utilizó estas armas? Vietnam. Vietnam es un tipo clásico de guerra en los cuales se utilizó mucho esto de acá. Y los que tuvimos acá en Ayacucho, en la zona de Pucayacu, hay un sitio que le llaman Vietnamito 1 y Vietnamito 2. Esa zona está lleno de este tipo de trampas. Trampas que caminabas, caían, estacas, y las estacas estaban untadas con excremento humano. O sea que se rozaba con uno y si le caía una infección, pero fuerte. Viene el principio de proporcionalidad acerca de los medios y métodos que no sean excesivos en cuanto al objetivo militar que nosotros queremos obtener. La utilización de medios y métodos de guerra no debe ser excesiva según la ventaja militar que esperamos alcanzar. ¿Es un ataque proporcional? ¿Por qué no? ¿Cuál es la finalidad del ataque? La finalidad del ataque es ocasionar el mayor daño al enemigo, minimizando mi daño personal. ¿Ustedes creen que ese grupo de ametralladoras querrá atacar ese grupo de tanques? Definitivamente no. ¿Es proporcional? Es un método de la guerra. Mientras yo emplee un medio disuasivo y le diga a este señor, ¿sabes qué? Ni se te ocurra disparar porque la primera que me dispares te voy a hacer leña. ¿Es proporcional? Sí. En ese caso. ¿Por qué? Porque solamente la impresión va a hacer que deponga las armas y no van a haber muertos. ¿Cierto? Ahora, ¿sigue siendo proporcional? Ya no. Cambió la situación. ¿Por qué? Porque hay población civil, ¿no? Entonces yo ya no voy a emplear el tanque ahí. Ya no es proporcional al objetivo que iba a hacer, porque mi objetivo es solamente ese grupo de ametralladoras con los cuales, con un grupo de combate, yo puedo neutralizarlas y no voy a ocasionar daño al enemigo. Caso diferente era esto. Este es un caso diferente, porque la intimidación va a hacer que estas personas se rindan. Acá ya no, porque hay población civil y ahí viene de protección cultural especial. ¿Entienden? Vemos la diferencia. Acá, en este caso, se atacan objetivos militares, los daños indirectos que se causen a la población civil o bienes de carácter civil no deben ser excesivos, no dicen que no debe haber, no deben ser excesivos a la ventaja militar que yo espero alcanzar. La expresión de excesivo se debe a que los efectos del ataque generan mayores daños a los que estrictamente sean necesarios. Si en ese caso que no hay población, no hay nada, yo le meto 2 tanques, el otro definitivamente se va a rendir, a menos que sea Rambo, pues en la película, en la Rambo 2, Rambo 3, creo que se va a Afganistán y él de una trinchera se enfrenta a 100 tanques y le gana la guerra, salvo que sea uno de esos, se va a rendir.
Lógico. ¿Ya? En un enfrentamiento armado, ¿esto es proporcional? ¿Y el principio de la guerra es necesario? O sea, si hay 3 tanques, ya yo le digo, ya, primera sección, primer pelotón del escuadrón A del regimiento 101, ataque solamente con 3 tanques. Entonces, entendamos lo que es proporcional. Proporcional es el empleo de nuestros métodos necesarios para imponer nuestra voluntad al adversario sin sin excederse en el daño colateral. ¿Ya? Si yo tengo un solo adversario y con ese adversario yo lo puedo eliminar empleando los métodos adecuados, no hay problema, solamente. Pero si esos métodos que empleo van a causar daño a la población, excesivos o necesarios, entonces ya no puedo saber. Tendría que buscar otro procedimiento. Eso no va contra el principio de la guerra. Principios de la guerra son otras cosas. Si yo en un campo netamente de combate se me viene un batallón de tanques que tiene, no sé, 15 tanques, y yo para esos 15 tanques no voy a enviar 15 tanques, emplearía aviación, emplearía artillería, emplearía 2 batallones de tanque para yo poder neutralizar y destruir al adversario. Y supongamos que los tanques son de características técnicas similares. Principio de buena fe. Está estipulado en los artículos 21 a 22 del Convenio de Ginebra I de 1949 y en el artículo 12, 13, 28 y 37 del Protocolo Adicional primero. Principio de buena fe, que ya no lo consideran como un principio de IH, pero está contemplado en los convenios. Principio de buena fe es de que no deben utilizarse artimañas para engañar la intención del enemigo, ¿no? Trampas cazabobos, emplear los símbolos distintivos de protección especial. Ejemplo de perfidia, el que les dije en el plan Jaque, en el plan de operación Jaque que empleó Colombia, que utilizó una bandera de un organismo humanitario para obtener un fin, ese es un crimen. Constituirá perfidia los actos que apelando a la buena fe de su adversario, con intención de traicionarla, den a entender que que tiene derecho a la protección, ¿no? Utilizar otro uniforme, emplear cintos distintivos, emplear la bandera del Parlamento. ¿Qué significa una bandera blanca? Una bandera blanca en el norte, ¿qué significa? ¿Quién es de Piura? Una bandera norte, hay una casita, una bandera chicha, ¿no? Una bandera blanca no es una bandera de rendición. La bandera blanca representa la intención de entrar en conversaciones, de parlamentar. Que de ahí pueda venir una rendición, es otra cosa. Puede venir un alto al fuego para entrar en conversaciones para recoger heridos, recoger muertos, intercambio de prisioneros de guerra. No necesariamente la bandera blanca significa rendición. Es el parley. ¿Han visto Piratas del Caribe? Parley. Parley significa parlamentar. Ya, esa es la intención de la bandera blanca. El protocolo adicional segundo, que ya es adelantando, son las normas que se dan cuando se realiza un conflicto o existe un conflicto armado de carácter no internacional. El protocolo adicional tercero son las normas relativas al nuevo símbolo unificado. Porque empezó con la cruz blanca, perdón, con la cruz roja. Cruz roja en fondo blanco. Entonces salieron los musulmanes y yo no creo en la cruz, pero entonces salió la media luna roja. Salió el Sheikh de Irán. Dijo, pero yo, ¿por qué? Yo no creo en ninguno, yo creo en mi león rojo. Y comenzaron los musulmanes, ya querían una estrellita con su hoz, y los rusos querían poner la hoz y el martillo. Entonces, para evitar eso, no, sí, es historia, no es broma. El Shah de Irán, igual, pues, quería poner su león rojo, y en algún momento puso el león rojo hasta que se murió el Shah de Irán y desapareció el león rojo. Entonces, para unificar ese símbolo, se crea
el tercer símbolo, el tercer convenio, que no es más que la creación y el respeto al tercer símbolo. Nada más. Tenemos como fuente los convenios de Ginebra, de todo lo que les he dicho, no lo he inventado, no se me ha ocurrido. Los convenios de Ginebra, sus protocolos vecinales, el Convenio Internacional de la Cruz Roja, esa página web, protocolo primero, los convenios de La Haya. Como conclusiones, antes de terminar, estamos casi en la hora, los conflictos armados internacionales pueden clasificarse de varias formas según ciertos criterios. Se clasifican armados internacionales y conflictos armados no internacional o conflicto armado de carácter no internacional. Olvídense del conflicto armado interno, ya no existe esa denominación, porque lo han corregido la Cruz Roja, ¿con qué criterio? Su problema. Y antes había todavía otro criterio que decía conflicto armado interno internacionalizado, pues eso ya no existe jurídicamente. Los conflictos armados de carácter internacional tienen un impacto devastador en las poblaciones civiles. Vemos el caso de Hamás. Palestina actualmente viene sufriendo muchos problemas, infinidad de problemas, por el enfrentamiento o por el conflicto armado que tiene Israel contra el grupo terrorista Hamás. Desgraciadamente están pagando justos por pecadores, pero la comunidad internacional ha desarrollado un marco legal, como los 4 convenios de Ginebra, sus protocolos adicionales, para regular y mitigar los efectos que tienen los conflictos armados, protegiendo a los civiles y estableciendo normas para el trato humanitario. Como recomendaciones, es interesante que los estados promuevan la educación del derecho internacional humanitario, eviten los conflictos armados, minimicen el efecto que pueda tener estos conflictos armados de carácter internacional, de la política internacional, los carácter interno es de acuerdo a las políticas del Estado. Aquellos que somos un poquito más viejos y tuvimos la oportunidad de participar en estas operaciones, vemos que el marco legal que teníamos inicialmente no era el más adecuado para nuestras operaciones. Muchos desprotegidos, no había una adecuada orientación del personal. Imagínense si el personal técnico, oficiales que estudiamos en escuela, cometemos errores, personal de tropa que viene a veces, digámoslo como cierto, no precisamente son los del estrato social más alto, sino de clase social media. Pues si nosotros cometemos errores u horrores, imagínense el personal de tropa, si es que no han recibido una buena educación. Hay infinidad de casos. Fortalecer el respeto al derecho internacional humanitario y los derechos humanos en situaciones de conflicto se tiene que respetar. Una vez que nosotros en un conflicto armado de carácter no internacional capturamos a un elemento del grupo hostil, ¿qué hacemos con ese señor? ¿Lo detenemos? Claro, pues le tenemos un senderista. ¿Qué hacemos con él? Lo amarramos, lo torturamos, lo guardamos, lo eliminamos. No. Deja de ser un delincuente terrorista, ya no es un elemento hostil y pasa a ser un detenido. Y como tal al detenido se le tiene que dar todas las facilidades legales. Así, una vez un general me dijo que yo era un caviar, ¿no? Que estaba diciendo, porque yo decía eso, no, no es así. No, ¿cómo me dijo? Una frasecita, llegó a ser jefe de Estado Mayor ese señor general. Una vez que lo detienes ya no puedes ni herirlo, ni torturarlo, nada de eso. Eso es un crimen. Y por eso hay personas que se han visto inmersas en denuncias. A ese señor se le tiene que poner a disposición de la justicia y que se le aplique la justicia de acuerdo a su esto. A veces el aparato de justicia no es tan justo. Hay terroristas que están saliendo y hay militares que siguen perseguidos o siguen presos. Apoyar los esfuerzos de reconstrucción y reconciliación post-conflicto para facilitar la recuperación de las comunidades afectadas. Es el caso que le dije de este militar argentino que fue detenido por las Fuerzas Armadas inglesas, por los ingleses, pero se le dio un trato humanitario,
Bueno, ya dejó de ser un adversario. Y el tipo, un tipo muy pintoresco, muy bonachón, el argentino, los argentinos casi todos son así, caen bien en todo sitio, megos egocéntricos, pero son palabreadores. Hicieron buenas migas con los ingleses. Juan, él me contaba de que jugaban tute, me decían, no sé qué es tute, ¿no? Pero debe ser un juego de cartas algo. Tenemos que las guerras siempre traen desolación y muerte. No se pueden eliminar de un golpe, pero sí se debe mitigar el dolor inútil que se infringen al ser humano. Los combatientes tienen que aprender a observar que en la conducción de las hostilidades deben respetarse entre sí mismos. Espero haber contribuido con ustedes. No sé si tienen alguna pregunta, algo más. Tenemos unos minutos más. Buenas tardes o buenos días. La clase ha terminado. Gracias.